Introducción a la auditoría. Antecedentes y conceptos de la auditoría. Orígenes históricos. La auditoría tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia, donde se utilizaba la práctica de la verificación de cuentas para asegurar la exactitud de los registros comerciales. Posteriormente, en la época romana, los emperadores designaban a funcionarios llamados auditores para realizar inspecciones y exámenes de las cuentas públicas. A lo largo de la historia, la auditoría se fue desarrollando y evolucionando. Durante la Edad Media, en Europa, las corporaciones de oficios designaban a personas para realizar inspecciones y asegurar la calidad de los productos y servicios ofrecidos. En el siglo XIX, con el surgimiento de la Revolución Industrial, la auditoría se volvió más relevante en el contexto empresarial. La auditoría moderna se originó en la década de 1890, con el establecimiento de las primeras firmas de contadores públicos en Estados Unidos. La creciente complejidad de los negocios y la necesidad de contar con información financiera y precisa y confiable llevaron a la creación de estándares y prácticas para la realización de auditorías. Definición. Hoy en día, la auditoría se define como un proceso sistemático e independiente de revisión y evaluación de la información financiera de una organización. Consiste en examinar los registros contables, transacciones y estados financieros para determinar si presentan de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables y si reflejan de manera justa la situación financiera de la empresa. Importancia de la auditoría en la verificación y evaluación de los estados financieros. La importancia de la auditoría radica en que proporciona una garantía de que los estados financieros de una organización son confiables y están libres de errores materiales. Los auditores buscan detectar posibles fraudes, errores o irregularidades, así como evaluar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. La verificación y evaluación de los estados financieros son fundamentales para los inversionistas, accionistas, acreedores y otras partes interesadas, ya que brindan información objetiva y verificada sobre la situación económica y financiera de una empresa. Además, las autoridades contribuyen a la mejora de los controles internos y la eficiencia operativa de una organización, al identificar áreas de mejora y recomendar acciones correctivas. Finalidad e importancia, limitaciones y ventajas de la auditoría. Finalidad e importancia. La finalidad de la auditoría es proporcionar una opinión independiente y objetiva sobre la razonabilidad de los estados financieros de una entidad. Su principal objetivo es aumentar la confianza de los usuarios de la información financiera, como inversionistas, accionistas y acreedores, al garantizar que los estados financieros sean precisos, confiables y presenten una imagen fiel de la situación financiera de la empresa. La auditoría es fundamental para la toma de decisiones, ya que brinda información crítica y verificada sobre la salud financiera de una organización. Los informes de auditoría ayudan a los directivos y gerentes a evaluar el desempeño y la eficiencia de la empresa, a identificar áreas de mejora y a tomar decisiones fundamentadas en base a los datos confiables. Sin embargo, es importante reconocer que la auditoría tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, debido a su naturaleza selectiva y basada en muestras, no puede garantizar la detección de todos los errores o fraudes. Además, las estimaciones y juicios subjetivos en la preparación de los estados financieros pueden limitar la precisión de la auditoría. Ventajas. Entre las ventajas y beneficios de llevar a cabo una auditoría se encuentran: 1. Proporcionar confianza y credibilidad a los usuarios de la información financiera. 2. Mejorar la eficiencia y eficacia de los controles internos. 3. Identificar riesgos y áreas de mejora en los procesos y operaciones. 4. Facilitar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normas contables. 5. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la empresa. Y 6. Ayudar en la obtención de financiamiento y negociaciones con terceros. Código de ética profesional. Código de ética profesional. El Código de Ética Profesional para los auditores es un conjunto de principios y normas que establecen los estándares de conducta y comportamiento ético que deben seguir los profesionales de la auditoría en el ejercicio de su trabajo. Este código tiene como objetivo fundamental garantizar la integridad, independencia, objetividad y responsabilidad de los auditores. El Código de Ética Profesional proporciona una guía para los auditores en la toma de decisiones éticas y en la realización de su trabajo de manera imparcial y profesional.
Está diseñado para proteger los intereses de los usuarios de la información financiera y mantener la confianza pública en el proceso de la auditoría. El Código de Ética Profesional para los auditores es un conjunto de principios y normas que establecen los estándares de conducta y comportamiento ético que deben seguir. El Código de Ética se aplica a una amplia gama de áreas, incluyendo el sector público, el sector privado, la educación, la investigación, la medicina, el derecho y otras profesiones. Algunas de las principales características del Código de Ética en México incluyen principios éticos fundamentales. El código establece principios universales como la honestidad, la transparencia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la equidad, el género y la responsabilidad social. Conducta profesional. El código establece estándares de conducta específicos para cada profesión, asegurando que los individuos actúen de manera ética y responsable en el ejercicio de sus funciones. Conflicto de intereses. El código aborda la importancia de evitar los conflictos de intereses y establece pautas para manejarlos de manera transparente y ética. Denuncia de irregularidades. El Código de Ética fomenta la denuncia de conductas irregulares como violaciones éticas, garantizando la confidencialidad y protección a los denunciantes. Capacitación y difusión. El Código promueve la capacitación, la difusión de los principios éticos en todas las instituciones y organizaciones para garantizar su conocimiento y cumplimiento. Responsabilidad hacia quien patrocina los servicios. El auditor tiene una responsabilidad primordial hacia la entidad que contrata sus servicios, también conocida como el cliente. Esta responsabilidad implica llevar a cabo la auditoría de manera independiente, imparcial y objetiva, con el propósito de brindar una opinión profesional sobre los estados financieros de la entidad. Además, el auditor debe cumplir con principios de confidencialidad, protegiendo la información privilegiada y evitando la divulgación no autorizada de los datos confidenciales de la entidad. La responsabilidad del auditor también implica comunicar los hallazgos y resultados de la auditoría de manera clara y precisa a la entidad y a su junta directiva o consejo de administración. El auditor tiene una responsabilidad primordial hacia la entidad que contrata sus servicios, también conocida como el cliente. Esta responsabilidad hacia la profesión. La responsabilidad del auditor hacia la profesión incluye 1. Mantener la competencia y habilidades actualizadas a través de la educación continua y el desarrollo personal. 2. Cumplir con los estándares y normas profesionales aplicables en la realización de la auditoría. 3. Actuar con integridad, objetividad e independencia en el desempeño de sus funciones. 4. Contribuir al desarrollo y mejora de la profesión, compartiendo conocimientos, participando en actividades profesionales y promoviendo prácticas éticas. Cumplir con los requisitos de ética profesional, incluyendo la confidencialidad de la información y evitar conflicto de interés. 6. Salvaguardar la reputación y la confianza pública en la profesión de auditoría, manteniendo altos estándares de calidad y profesionalismo. Responsabilidad legal y fiscal del auditor. El auditor tiene responsabilidades legales y fiscales importantes en el desempeño de su trabajo. Estas responsabilidades están determinadas por las leyes y regulaciones del país en el que opera, así como por los contratos y acuerdos establecidos con el cliente. A continuación se explica cada una de estas responsabilidades. Responsabilidad legal. 1. Cumplimiento de leyes y regulaciones. El auditor debe realizar la auditoría de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, como las normas contables, las leyes de valores y las regulaciones de auditoría. 2. Fraude y irregularidades. El auditor tiene la responsabilidad de detectar y comunicar posibles fraudes o irregularidades en los estados financieros. Si sospecha de alguna actividad fraudulenta, el auditor debe informar a la administración de la entidad y, en casos graves, a las autoridades competentes. 3. Responsabilidad por negligencia. El auditor puede ser legalmente responsable por daños causados a terceros debido a errores o negligencia en la realización de la auditoría. En algunos países puede existir responsabilidad civil o penal en caso de incumplimiento grave de obligaciones del auditor. Responsabilidad fiscal. Cumplimiento de obligaciones fiscales. El auditor debe asegurarse de que la entidad cumpla con las obligaciones fiscales, incluyendo el pago correcto de impuestos y la prestación de declaraciones fiscales precisas y oportunas. 2. Revelaciones fiscales. El auditor tiene la responsabilidad de identificar y revelar adecuadamente las cuestiones fiscales significativas en los estados financieros de la entidad. Esto implica evaluar si las políticas fiscales adoptadas por la entidad son apropiadas y si han cumplido las normas y regulaciones fiscales aplicables.
Clasificación de la auditoría. Auditoría interna. Es realizada por profesionales independientes dentro de la organización. Su objetivo principal es evaluar y mejorar la eficiencia de los controles internos, el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, y brindar asesoramiento para la mejora de las operaciones. Auditoría externa. Es realizada por auditores externos e independientes de la organización. Su objetivo es emitir una opinión imparcial y objetiva sobre los estados financieros de la entidad, asegurando que se representen de acuerdo con los principios contables aplicables y reflejen fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Auditoría financiera. Se centra en la revisión y evaluación de los estados financieros de una entidad. El objetivo es verificar la exactitud, integridad y razonabilidad de la información financiera presentada y evaluar si cumplen con los principios contables y las regulaciones aplicables. Auditoría operativa. Se enfoca en evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones y actividades de una organización. Su objetivo es identificar áreas de mejora, evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos y brindar recomendaciones para optimizar la gestión y los resultados. Auditoría de cumplimiento. Se orienta a verificar el cumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables a la entidad. El auditor evalúa si la organización cumple con los requisitos legales y reglamentarios establecidos, si se han implementado controles adecuados para garantizar el cumplimiento. Auditoría forense. Se realiza en casos de sospecha de fraude o de irregularidades. El auditor investiga y recopila pruebas para identificar posibles actos fraudulentos, evaluar su impacto financiero y proporcionar evidencia para acciones legales y disciplinarias. Perfil del auditor. Para ser un buen auditor se requieren habilidades, conocimientos y características específicas. Algunas de las más relevantes son: 1. Conocimiento técnico. Es fundamental tener un sólido conocimiento de los principios contables, normas de auditoría, regulaciones y marcos de referencia aplicables. También se requiere comprensión de los procesos y operaciones empresariales. Habilidades analíticas. Un buen auditor debe tener habilidades para analizar datos financieros, identificar tendencias, patrones, anomalías y realizar juicios basados en evidencia. 3. Integridad. La integridad es fundamental en la profesión de auditoría. Los auditores deben ser honestos, éticos y actuar con principios morales sólidos. Esto implica mantener la confidencialidad de la información, evitar conflictos de interés y actuar de manera independiente y objetiva. 4. Capacidad de comunicación. Los auditores deben ser capaces de comunicarse de manera clara y efectiva, tanto oralmente como por escrito. Esto implica la capacidad de explicar hallazgos, transmitir recomendaciones y establecer relaciones de confianza con los clientes. 5. Habilidades de gestión del tiempo. Los auditores deben manejar eficientemente su tiempo y recursos para cumplir con los plazos y las expectativas del cliente. La planificación adecuada y la organización son esenciales. 6. Curiosidad y atención al detalle. Los auditores deben tener una mentalidad curiosa y estar atentos a los detalles. Deben ser capaces de cuestionar y buscar evidencia sustantiva para respaldar sus conclusiones. 7. Independencia. La independencia es fundamental para un auditor, ya que garantiza que no haya influencias externas que comprometen su objetividad. Debe ser capaz de actuar de manera imparcial y libre de conflictos de interés. 8. Capacidad de trabajo en equipo. Los auditores a menudo trabajan en equipo, colaborando con otros profesionales de la auditoría. Deben ser capaces de comunicarse y trabajar eficientemente en tiempo, compartiendo información y responsabilidades. 9. Adaptabilidad. Los auditores pueden enfrentarse a diferentes industrias, empresas y entornos de trabajo. Ser capaz de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones y contextos es esencial para realizar auditorías eficaces. 10. Actualización y aprendizaje. Dado que las leyes, regulaciones y estándares contables están en constante evolución, los auditores deben estar comprometidos en el aprendizaje continuo. Deben mantenerse actualizados sobre los cambios en la profesión y participar en programas de desarrollo profesional. En resumen, un buen auditor debe tener un sólido conocimiento técnico,
habilidades analíticas, integridad, capacidad de comunicación, habilidades de gestión del tiempo, curiosidad y atención al detalle. Además, la integridad, la objetividad y la capacidad analítica son especialmente importantes para garantizar un desempeño ético y efectivo en el proceso de auditoría. Es importante destacar que el perfil de auditor puede variar según el tipo de auditoría, el entorno de trabajo y las expectativas específicas del cliente. Sin embargo, las habilidades, conocimientos y características mencionadas anteriormente son fundamentales para un desempeño exitoso en la profesión de auditoría.